¿Qué tal? En este vídeo vamos a hacer este tríptico, preparando esta tabla que tenía por aquí por casa y pegándole 3 de los 4 cuadritos que habíamos hecho en el vídeo anterior. Espero que os guste, así que empezamos. Pues aquí tengo esta tabla, que es la más adecuada que he podido encontrar para poder hacer este tríptico, que es una tabla de aglomerado normal y corriente de 57 centímetros de ancho por 27 centímetros de alto. Un fondo pues de 1,6, que suele ser pues el fondo más estándar en este tipo de tablas. Y lo que vemos es que la tabla está canteada por 3 lados y no por uno. Y eso suele ser normal, porque si por ejemplo se trataba de una tabla que valía para ser la balde de una estantería, es normal que un lado no lo canteen, porque suele ser el lado que está justamente al fondo. Entonces, antes de pintar esta tabla para que sea el fondo del tríptico que queremos hacer, pues lo primero, pues voy a decentarlo un poco, poniéndole el canteado que le falta y bueno, pues limpiándola pues donde la tenga que limpiar, alguna manchita que tenga por aquí. Para ponerle el canteado voy a usar ese trocito que me he encontrado por aquí por casa. En este caso se trata de un canteado de adhesivo. Se le quita la cosita esta del plastiquito este y se le va pegando. A mí particularmente me gustan más los canteados que son de pegar con la plancha. Esos suelen ser los que más duran, los que más rígidos se quedan ahí pegados. Estos del adhesivo, pues bueno, no están mal, son más cómodos, pero también se suelen despegar con el paso del tiempo o si estás tocando, manoseando. Pero en fin, esto va a ser para un cuadro que va a estar quieto, por tanto no va a tener manoseos y el canteado pues no tendrá por qué despegarse. Y si acaso se despega, pues siempre está la cola para pegarlo y ya está, y ahí se queda. Y para pegarle el canteado ya es muy simple, ya sea un canteado adhesivo o de los de pegar con la plancha, es exactamente igual. Se busca la parte de la tabla que más nos gusta y lo vamos pegando siempre al ras del filo de la tabla. Como en este caso, sobra un trocito, sobra bastante, partimos siempre por demás, evidentemente. Aquí, como tenemos el plastiquito, se corta con el cúter, fuera con el resto, siempre sobrando por un lado, siempre sobrando por el otro, pegándolo al filo y lo que sobre con el cúter se raspa. Quitamos adhesivo, el adhesivo pues se va quitando poco a poco y no de golpe, quitando poco a poco y con el dedo pues nos vamos asegurando de que va exactamente al filo de la tabla. Aquí pues por estar más pendiente del vídeo, al final voy a estar menos pendiente de pegar bien el canteado, pero nada, esto ya lo hice muchas veces, está chupado. No sabía que al final el vídeo fuese a ser de cómo pegarle el canteado a una tabla. Pero en fin, por no quedarme aquí callado en silencio, ahí, plastiquito fuera, bien, pegadito todo, y partes que sobren, muy fácil, se parte con el dedo y también con el cúter. En este caso, como son las esquinitas facilitas, con el dedo y con mucho cuidadito de no pasarnos con el cúter. Por un lado y por el otro. Y ahora por aquí también. Y como en este caso la tabla es de 1,6 de fondo y los canteados suelen ser de 2 centímetros, siempre va a sobrar un trocito en el borde. Entonces lo que hacemos es perfilarlo con el cúter. Eso sí, un cúter que corte. No vale un cúter con una cuchilla que no corte. Ahí.
Ya está, ya lo tenemos. Ya estamos dando con el filo de la tabla. Ahí. 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 Y con cuidadito. Ahí. Y ya lo tenemos al filo de la tabla. Bien, ya lo tenemos todo. Bien repasadito. Si le damos para un lado como si le damos para el otro, no nos sale nada. Y ya el tema del canteado ya está resuelto. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser ponerle el enganche por la parte de atrás de la tabla para que se pueda colgar el cuadro. Y aquí tenemos varias formas de hacerlo. Por un lado tenemos estos ganchitos, que son lo más común, muy fáciles de encontrar. Por otro lado está la cuerdecilla, cuanto más fina mejor. Esta, por ejemplo, pues es bastante dura, con que aguante el peso del cuadro es más que suficiente. Y luego también habría pues otras formas, como por ejemplo haciéndole el agujerito a la tabla y poniéndole una plaquita, pues que es lo típico que suelen usar para colgar los muebles en las paredes. Pero en este caso lo que vamos a usar va a ser la cuerda. Por supuesto que podríamos usar también los ganchitos, o bien poniendo uno en el medio, si en este caso si hubiese sido uno más grande que este mejor, o poniendo dos, uno en cada lado. Pero ninguna de las dos vamos a usar aquí. Y os digo el por qué. Porque esta tabla es ancha y aparte también gruesa. Por tanto, si solo ponemos uno en el medio, lo más probable es que no se quedase del todo bien centrado. Entonces lo que pasaría es que a la hora de colocar el cuadro, pues se quedaría un poco inclinado. Y si vamos a poner dos ganchos, pues uno en cada lado, ahí ya sí que quedaría el cuadro recto, pero claro, en la pared habría que hacer dos agujeros en vez de uno. Así que lo que vamos a hacer realmente va a ser ponerle los dos ganchitos y entre ellos la cuerdecita. Porque de esta forma, al estar el cuadro colgado sobre la cuerda, aunque se quede un poquito inclinado, siempre con la cuerda puedes oscilar en moverlo de un lado a otro, hasta que al final consigas que se quede recto como tiene que estar. Pues bien, las medidas de esta tabla son de 56,5 de ancho por 27 de alto. En este caso nos da exactamente igual el alto. Para lo que vamos a hacer no lo necesitamos saber para nada. Pero sí necesitamos saber el ancho. 56,5. La mitad exacta 28,25. Pues aquí marcamos el 28,25. Y este sería exactamente la mitad de la tabla. Por tanto, es donde tendría que ir, digamos que el vértice de la cuerda. Vamos a dejarle un margen, pues yo le suelo dejar 3-4 centímetros, también depende, ¿no? Pero en este caso, pues le dejo 3 centímetros. Tampoco mucho más para que por detrás puedas meter la mano y coger la cuerdecita a la hora de colgarla en la pared. ¿Y qué es lo que más necesitamos? Pues los dos ganchitos. ¿Y dónde van a ir? Pues en dos extremos. Ahí ya más o menos juega uno con las distancias. Pues yo le puse de la mitad al resto de la tabla, por un lado, la mitad y lo mismo hacia el otro lado. Por tanto, 14,1 aquí, 14,1 allí. Y en cuanto al alto, pues aquí le puse más o menos unos 10 centímetros, desde aquí hasta aquí. Aunque bueno, daría igual si son 10, en vez de ser 10, son 8, como 9. Pues con que sean los dos exactamente a la misma distancia, pues eso daría exactamente igual. Tanto podrían ir más para un lado como más para el otro, pero bueno, más o menos así lo vamos a hacer aquí. Y los ganchitos los pongo más o menos a unos 45 grados, para que la cuerda vaya bien, desde un lado hacia el otro, sin que, bueno, pues haga cosas raras. Y ya para clavarlos, pues es muy fácil. Estos suelen venir con unos clavitos, en la misma cajita de los ganchitos, suelen venir también los clavitos. Siempre teniendo en cuenta que el clavo no sea más largo que lo que es el grosor de la tabla, para que no se traspase de un lado al otro, simplemente. Y bueno, yo suelo usar un alicate fino para hacerlo mucho más cómodo. Así que tratando de que no se mueva,
al agujerito, ahí, ahí. Y ya con el segundo, ahí, teniendo bien en cuenta de que vaya donde tiene que ir, ahí. Y ya estaría uno. Y con el siguiente lo mismo. Tenemos en cuenta el ángulo exacto y el punto exacto. Primer clavo. Lo de ponerle alicates es por una razón muy lógica, porque si me voy a poner a hacer este clavito pequeño con el dedo, ¿a dónde va a ir el martillo? Antes que al clavo. Pues a mi dedo. Así. Ahí. ¿Que se mueve un poquito? Pues lo ponemos donde tiene que quedar antes de clavar. Más o menos ahí. Ahí. Y ya está. Los dos clavados, los dos clavados. Y aquí ya tenemos para poder poner el cordelito. Y ahora para poner el cordel, pues es muy fácil. Ahí lo ponemos de la forma más fácil del mundo. El cordel es fino y es duro. Aguantaría con uno solo. Pero bueno, por si acaso no nos cuesta nada ponérselo doble. Eso sí, siempre teniendo esto muy en cuenta. El punto exacto de donde tiene que ir colgado. Y ya está. Y ya teniendo en cuenta eso, pues ya será la distancia que le queramos dar regulándolo con el nudo. Quedaría demasiado alto, por tanto, acortamos. Pues más o menos por ahí. Y ahí ya se hace el nudito y ahí ya se hacen los nudos para que de ahí no se nos vaya. Y para que lo veáis, ahí, más o menos, milímetro arriba que abajo, da igual, lo tenemos como tiene que estar. Y el sobrante, sin ningún miedo, ya se puede cortar. Y ya el tema de colgar el cuadro, ya lo tendríamos resuelto. Ahora lo único que falta es pintar la tabla. Y como va a ser el fondo para pegar estos cuadros en forma de tríptico, pues en este caso he decidido que va a ser de color pues entre blanco, gris y por ahí, de colores claritos. Y para hacerlo de una forma más cómoda para mí y que además seque rápido, voy a pintarlo con los sprays. Pues ya una vez seca la pintura de la tabla, lo que toca es pegar los cuadritos. Así que lo primero que vamos a hacer es localizar el centro exacto de la tabla. Habíamos quedado en que la medida era de 56,5, por tanto la mitad 28,2, 28,25. Y lo vamos a marcar. 28, ahí, con 2. Más o menos, porque luego también va a ir la tabla por encima. Así.